pues insistiendo en los que no se han suscrito al canal, suscríbanse al canal con toda confianza. Yo no monetizo los videos. Si les aparecen comerciales, no es cosa nuestra, no es cosa mía, son políticas de YouTube. Ya YouTube sacó una, digamos, una cláusula que se moneticen o no se moneticen los videos, aparecen comerciales. Entonces, por favor, ténganlo en cuenta. Suscríbete al canal, dale link a la campanita para que te lleguen las notificaciones de temas que voy a ir dando, primeramente el Eterno. Dale me gusta, comparte el video. Sí, es muy importante eso, es muy importante su like, porque así lo recomienda YouTube como un video importante. Pongan atención, el próximo viernes, que es viernes 6 de febrero, miren ya qué rápido, 6 de febrero, les voy a compartir la recta final 181. ¿Cuál es el significado del eclipse del 17 de febrero? Ese es el tema. Va a ser un eclipse solar, perdón, es un eclipse, el anillo de fuego, digamos, para que se entienda, ¿verdad? Y va a ser a las 6 de la tarde, dentro de 8 días, viernes, para empezar Shabbat. Y al otro día, a las 4 de la tarde, yo les quiero presentar una administración de 2 parábolas. La parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura. Son 2 en una, por así decirlo, ¿verdad? Bueno, vayan poniendo sus comentarios, coméntenme, valga la redundancia, de qué país están escribiendo, porque estoy orando por todas las almas que están escribiendo, pidiendo oración, pidiendo ser ya creyentes en Yahshua, ¿de acuerdo? O sea, ya guardar bien la Torah. En breve yo les mandaré aquí mismo, váyanse preparando todos los que quieren conocer Torah, porque no es que vayamos a tener un evento para que vengas hasta Tehuacán, eso ya me lo dijo el Raja Kodesh, sino que voy a, digamos, un viernes que nos reunamos, les voy a decir cómo entrar a todos los pactos, porque ya viene la fiesta de Pesaj, ¿verdad? Hacer arrepentimiento, apartarse de los pecados, confesar que Yahshua es el Señor, ir a hacer Tevilá, el bautismo, yo se los voy a explicar todo, ¿sí? Pero busquen un audio del Tevilá o un video, ahí está un libro. También comer kosher, recta final 38, guardar el Shabbat, va de tarde a tarde, de puesta de sol a puesta de sol, etcétera. Romper maldiciones, yo con mucho gusto los voy a dirigir en eso, ¿de acuerdo? Y bueno, esa es la intención, de que muchas almas entren a conocer la Torah, porque el tiempo se está cortando. Les sigo recomendando este libro, Estudios de la Torah, y hay muchos libros que ustedes pueden descargar escaneando este código QR. Escanéenlo de una vez si no lo han escaneado. Yo no monetizo por los libros, todos los libros son gratuitos, gratis, pues no cuestan. Ya que los hayas escaneado, sí, entonces ya los engargolas así o los pones en una pasta dura, etcétera, etcétera. Aquí explico cuál es el nombre del Eterno, cómo se debe pronunciar, cuál es el día de reposo, el Shabbat, como el que estamos guardando, qué son las fiestas, sí, y vayan repasando los temas de los años pasados, de qué es Pesaj. Pueden buscar Pesaj, Hamatzot o fiesta de los panes sin levadura. Y así voy a poder pedirle al Roy Luis que ponga el banner. Ahí están las fechas de las fiestas. Si tú ves del miércoles 1 al 2 de abril, que es jueves, no se trabaja. Es un gran Shabbat. Y luego de Hamatzot cae en un Shabbat, cae en otro Shabbat, no es Shabbat semanal, pero se guarda como un Shabbat. Y ya Bikurim, que no se guarda como un Shabbat, pero en este caso va a caer en un Shabbat. Entonces, en todos esos días no se come pan con levadura, ¿sí? Saquen la levadura días antes de lo que haya en sus casas. No tiene que ver la levadura. Y ya el segundo Shabbat de la fiesta de los panes sin levadura es el miércoles 8 al jueves 9 de abril. Y ahí cerramos la fiesta. ¿Qué se necesita para tomar de Pesaj?
Todo lo anterior, arrepentirse, apartarse de los pecados, tener tevilá. Y los varones tienen que tener la circuncisión física, aparte de la circuncisión del corazón. El pacto que Yahweh hizo con Abraham, el padre en la fe. Y de esa manera, ustedes prepararían sus hierbas amargas, lechuga escarola, ¿sí? Con un poquito de agua salada. Es poquito, una cosa significativa, vino o jugo de uva, el fruto de la vid, y también el pan sin levadura. No se come levadura todos esos 8 días, para nada. Eso es un bosquejo, pues después lo voy a ir repitiendo y voy agregando otras cosas. Pero sí hay que vivir en santidad. Vamos a hacer una oración. Bendito Padre eterno Yahweh, en el nombre de su Adón Yahshua Mashiach, seas tú quien ministre, emudece cualquier espíritu que no glorifique tu nombre. Queremos oír solamente tu preciosa voz. Toda Gabá Yahshua HaMashiach, Omen, Beomen. Y exaltemos porque es fiesta. ¿Qué se hace en un Shabbat como este? Bueno, estudiar la palabra. Y en los Shabbatot se dice en hebreo, de Pesach, Hamatzot, etc., tampoco se trabaja de puesta de sol a puesta de sol del otro día. No se compra, no se vende, no hablamos nuestras propias palabras, no vamos en pos de nuestros propios caminos. En pocas palabras, no se hace negocio, no se prende fuego en la estufa, ni en ninguna parte de la casa. ¿Sí? Eso lo puso Yahweh en la Biblia, ¿verdad? En su bendita Torah, su bendita ley, para que las amas de casa descansen. Sí, fíjense, los mandamientos no son una carga, son una delicia, porque nos hace descansar el Eterno. Bueno, muy bien, vamos al Salmo 24. Es un salmo del rey David, ese salmo ya está ministrado en este mismo canal, Shalom 132. Dice así: de Yahweh es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Yahweh y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Yahweh y justicia del Elohim de salvación. Tal es la generación de los que les buscan, de los que buscan su rostro, oh Elohim de Jacob. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Yahweh el fuerte y valiente, Yahweh el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzad vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Yahweh de los ejércitos es el Rey de la gloria. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua Mashiach, Omen, Beomen, y aplaudimos porque es fiesta. Aquí el rey David en el último verso, sí, vuelve a recalcar, Él es el Rey de gloria, Yahweh de los ejércitos. Bueno, su nombre es Yod Hei Vav Hei, Yahweh. No es Jehová, sí, es Yahweh. Por eso decimos aleluya, no decimos aleluje, ¿de acuerdo? Bueno, la parábola de los dos deudores, vamos por favor rápido a Lucas 7, verso 36 al 50. Muy bien. Bueno, yo voy a ministrarles primero y después lo vamos a leer, ¿sí? Para irnos de una manera digerible para todos, ¿verdad? Esta enseñanza de la parábola de los dos deudores es una de las enseñanzas más conmovedoras sobre el perdón y la gratitud. El perdón de Yahweh sobre una mujer pecadora, en este caso. Entonces Yahshua HaMashiach lo relata, ¿sí? Mientras comía, en otras Biblias dicen mientras cenaba, pero vamos a dejarlo que comía, ¿verdad? En casa de un fariseo llamado Simón. En respuesta a los pensamientos críticos del fariseo, ¿sí? ¿De acuerdo? Sobre una mujer pecadora que ungía los pies de Yahshua con lágrimas y perfume. Entonces Yahshua, como sabe los pensamientos, por eso es Elohim,
Porque en la Biblia dice que nadie sabe los pensamientos sino solamente Dios, el Todopoderoso. Lo correcto es Elohim Yahweh. Bueno, entonces Yahweh, quien es Yahshua, dijo a Simón, y ahorita lo vamos a leer. Entonces, ahora vamos a analizar los elementos simbólicos, ¿sí? Primero vemos que hay un acreedor. ¿Quién es ese acreedor? Representa a Yahshua, quien es Yahweh, ¿sí? Y quien es la fuente de toda misericordia. O sea, el único que puede perdonar es Él, Yahweh, Yahshua. El Yahshua no es que sea otro Dios, no hay Trinidad. Yahshua es la palabra viviente. Cuando dice en Juan, y el verbo se hizo carne, es que la palabra se hizo carne. Y como cada día, ahorita tenemos muchos conectados de varios países. Ayer teníamos de Italia, de Irán, de muchos países, pues, aparte de toda Latinoamérica, gracias al Eterno. Entonces, yo he puesto este ejemplo. Si yo hablo, sale mi palabra. Mi palabra no es otro doctor Javier Palacios Celorio, soy yo mismo. Y eso es lo que pasó, eso es lo que pasa. Yahshua es la palabra, no el verbo, la palabra. Y palabra, se encarnó en la palabra, ¿sí? Su palabra se hizo carne, pues. Bueno, muy bien. Entonces, si Él es la fuente de toda misericordia, aquí vemos que hay dos deudores. Eso puede representar a toda la humanidad. Pero en este caso representa al fariseo religioso, Simón, y a la mujer pecadora, ¿de acuerdo? Pero en sí representan a toda la humanidad, porque todos hemos sido pecadores. Ahora, por así decirlo, todos somos deudores ante el Creador, debido a nuestras faltas, pecados, en pocas palabras. Aunque la cantidad de la deuda, o sea mucha o sea poca. Es decir, el pecado visible es un pecado más escandaloso, ya lo ministré en otra administración, valga la redundancia. ¿Sí? Entonces un adulterio es visible, es muy escandaloso. Pero si alguien está pensando algo malo, para nosotros no es escandaloso porque no sabemos lo que está pensando la persona. Pero Yahweh, quien es Yahshua, sí sabe. Entonces, que queden esos conceptos claros, que todos somos deudores. O éramos deudores, Él pagó la deuda. Para los que ya nos arrepentimos y guardamos la Torah. ¿De acuerdo? Entonces tiene que ver mucho la cantidad de la deuda, aunque el pecado es pecado. ¿De acuerdo? Bueno, entonces ya Yahshua pagó por nosotros en la cruz, en el madero, derramó su sangre preciosa. ¿Por qué volver a pecar? No, vaya, yo solamente lo veo eso como de locos, ¿no? Bueno, ahora mucha atención. Quien cree que no necesita mucho perdón, anótenlo. Quien cree, él cree que no necesita mucho perdón, suele tener un corazón frío. Y yo he visto muchísimas personas con ese pensar, que se creen que no necesitan mucho perdón, nada más poquito. Entonces tienen un corazón frío. ¿Sí? ¿De acuerdo? Pero quien reconoce la inmensidad de la gracia de Yahshua recibida, responde con una devoción apasionada. Esto es muy importante. ¿Sí? ¿De acuerdo? Bueno, ahora, permítame decirles esto. La capacidad o incapacidad de pagar está aquí demostrada. Ahorita lo vamos a leer. Ese es el punto más importante. Que ninguno de los dos deudores podía pagar su deuda. Ni el fariseo, ni la pecadora, ni nosotros. No podíamos pagar nuestra deuda. Era infinita. Entonces solamente alguien infinito podía pagar la deuda. Ahora,
Esto simboliza, hermanos, que ante Yahshua nadie puede salvarse por sus propios méritos, por sus propias obras, por sus propios esfuerzos, sino que la salvación es por gracia. Y permítame que cuando lleguemos a ciertas parábolas vamos a entender mejor lo que es la gracia, aunque ya he ministrado algo sobre ello. Ahora, el perdón es gratuito. El Creador canceló la deuda, ¿sí? Por pura gracia, tanto a nosotros como a la pecadora que vivió en la época que estuvo Yahshua en la tierra. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, no porque los deudores hagan algo para merecerlo, como por ejemplo, amar mucho a Yahshua, no significa que seamos perdonados. Porque hay gente hipócrita, lo hemos visto. Y eso lo voy a explicar así, miren. El perdón gratuito, a ver, el Creador canceló la deuda de todos por su gracia, no por nuestras obras. Mucha atención. Que en esto se escudan muchos para decir, somos salvos por gracia, entonces no hago nada. Guardo los mandamientos que se me ocurran en X o Z religión y ya no tengo que hacer nada. No, hay que guardar la Torah, porque Él nos salvó. Y lo menos que podemos hacer es guardar sus mandamientos para no ser otra vez condenados, ¿verdad? Entonces, mucha atención. Yahshua Mashiach usó una historia para confrontar la actitud de Simón el fariseo. Simón se sentía poco deudor. Si no les da tiempo de anotar, mañana revisan el tema. Yo les quiero decir una cosa, aquel que no anota y que dice, y no me dio tiempo de anotar, se me fue la idea, y busca otra vez el video, ese está enamorado de Yahshua. Créanmelo. Y el que dice, no, pues ya con lo que capté, pero ¿qué captas? A veces me voy demasiado rápido y quiero hacerlo así ligerito por mi voz, para no estar repitiendo muchas veces. Entonces Yahshua usó esta historia para confrontar la actitud de Simón el fariseo. Simón, decía yo, se sentía poco deudor, ¿verdad? O sea, se creía justo. Y eso le pasa a muchos que inclusive son mesiánicos y de gozo y paz. Cuidado con eso. Mucho cuidado. Se sentía poco deudor. Piensan que ya la tienen ganada. Pero permítame decirles esto, hermanos, hermanas. Se está arrepintiendo muchísimas almas a nivel mundial. Aquí tengo a nuestro amado Roy Luis y a nuestro amado Isaías, y están hablando cantidad de personas, pero una cantidad que ustedes no se pueden imaginar, que están pidiendo que se les guíe cómo pedir perdón, cómo romper maldiciones, cómo guardar el Shabbat. Entonces puede ser que tú te sientas muy justo, muy santo, y los demás los veas así de reojo, hacia abajo. Y los postreros serán primeros. Y puede ser que tú te salves, que la persona que van a hacer en un año o menos se salve y tú te vayas al mismo infierno por fariseo. Entonces, hablo claro. Entonces, la idea es estar todos conscientes de lo que se está ministrando en este momento y en todos los tiempos que he podido predicarles. Entonces muchos se sienten poco deudores. Se creía justo Simón, porque por lo que veo yo acá, o sea, no mostraba amor por Yahshua. Mostraba, si es posible, muy poquitito amor y cortesía y honor al Rey de Reyes, a Yahshua. Nada, cero. Estaba reprobado quien pensaba que ya el cielo lo tenía ganado. Ojo con eso, hermanos, hermanas, de la Keilah local y mundial. Entonces, en cambio, aquí vemos, vamos a leerlo al ratito, la mujer consciente de la magnitud, ella estaba consciente de la magnitud, del tamaño de sus faltas, mostraba un amor desbordante. Pero ahorita les voy a explicar que no se salva uno por el amor. Ahorita me lo vamos a ver.
Bueno, pero ella mostraba, consciente de sus faltas, de sus pecados, un amor desbordante hacia Yahshua, una adoración total. Ahora, esto es muy importante. Mucha atención, escuchen bien. La lección principal de esta parábola es nuestra capacidad de amar y adorar a Yahshua es proporcional a nuestra comprensión de cuánto nos ha perdonado. Voy a volverlo a repetir esto sí porque es clave, es medular. La lección principal de esta parábola es que es la capacidad de amar y adorar a Yahshua. Y esta es proporcional a nuestra comprensión, como dicen Romanos 12:1, que tengamos un culto racional de cuánto nos ha perdonado. ¿Ya lo anotaron? Si no, revisen el video otra vez después. Ahora, mucha atención. Quien cree que no necesita mucho perdón, suele tener un corazón frío. El clásico fariseo o farisea. Quien reconoce la inmensidad de la gracia recibida, entonces responde con una devoción apasionada, pero de veras, con genuino arrepentimiento, porque yo he conocido muchos gritones, aleluya y gloria a Dios, y unos gritotes, pero era pura hipocresía. Pero el Eterno ve los pensamientos. Ahora escuchen muy bien. Para entender por qué Simón el fariseo estaba tan escandalizado con la mujer que entró ahí, porque no estaban solos. Voy a tomar un poco de agua. Quítate de la cabeza las películas de Hollywood que has visto o las caricaturas que has visto, donde está Simón sentado en la cabecera y en una mesa muy larga y está Yahshua aquí y luego llega la pecadora. Quítate eso de la mente. Eso estaba lleno de gente ahí, lleno de gente. Ahorita lo vamos a leer. Estaban sentados a la mesa y además había gente atrás seguramente. Ahora, muy bien. Entonces, a ver, para entender por qué Simón el fariseo estaba tan escandalizado, debemos mirar las estrictas normas sociales y religiosas de esa época, de la época de Yahshua. Lo que sucedió en esa mesa de comida fue un choque espiritual, cultural, absoluto. Veamos tres, factores que causaron el escándalo. Vamos a ver primero qué provocó el escándalo no solamente de Simón, sino de los demás fariseos que estaban ahí. 1. Pureza ritual contra el pecado público. Pureza ritual contra el pecado público. En la mentalidad de un fariseo como Simón, la santidad se definía por la separación. Por la separación. Vuelvo a repetir. La pureza ritual contra el pecado público. En la mentalidad de un fariseo como Simón, la santidad se definía por la separación. Los fariseos creían que el contacto con otras personas pecadoras les transmitía esa impureza, pero eso no es cierto. Por eso Yahshua le dice a Pedro, ve a casa de Cornelio.
Y yo tengo que seguir ese ejemplo, y por eso he ido a casa de personas que no guardan Torah, para que guarden Torah. No voy a aceptar, si me dan carne de puerco, no la voy a aceptar, lógico, ¿verdad? Pero no por el roce, digamos, un apretón de manos, ya me contaminé yo ritualmente. Tengan en cuenta eso, porque conocí muchos payasos, hipócritas, que luego no le daban dejaban con la mano hacia las personas, se vayan a contaminar, están más llenos de pecado y de maldad. Por eso Yahshua, a Yahshua lo criticaban, o sea, por eso a Yahshua lo criticaban y lo condenaban tanto. ¿Se acuerdan? Decía, predica a publicanos y a pecadores. Ya lo vimos hace 8 días. Bueno, por lo tanto, la mujer, probablemente una prostituta, lógico, para Simón era ella una paria espiritual, o sea, era lo peor de la sociedad, lo peor. Yo les he dicho, jamás mencionaré nombres, que yo he ministrado a muchas ex prostitutas y se han convertido a Yahshua y han sido más santas que muchas que tienen tiempo en la congregación y que todavía no se arrepienten. Tremendo, ¿verdad? Entonces, mucha atención. El contacto físico, o sea, Simón y todos los que estaban en la mesa estaban viendo que la mujer, o sea, veían todo mal, que ella tocara a Yahshua. Y más aún, que sus lágrimas cayeran sobre sus pies de Yahshua. Y más aún, que limpiara sus pies de Yahshua, sus santos pies, bendito es su nombre de Yahshua, con su cabello. Y, o sea, que su cabello estuviera en contacto con la piel del Rey de Reyes. Entonces era visto como una contaminación ritual. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos al verso 39 y ahorita vamos a leer todo. Lucas 7, 39. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que toca, que es pecadora, que le toca, que es pecadora. Bueno, ahora, número 2. Como número 2, el desafío de las normas de modestia. Mucha atención, el desafío de las normas de modestia, mucha atención. Lo que la mujer hizo fue un acto de vulnerabilidad extrema que desafiaba el decoro de la época. 1. Inciso A. Su llanto en público de una prostituta era falta de respeto. 2. Inciso B. El pelo suelto, ojo con eso, el pelo suelto era deshonra aparecer en público así. Entonces, si tú eres hija de Israel, tienes que traer tu cabello recogido. No sé, yo no sé de eso, pues una coleta o no sé, pero aparecer públicamente con el pelo suelto era una deshonra. Era una deshonra, tanto para la mujer si es casada como para el marido. Ahora, la falta de hospitalidad de Simón. Yahshua HaMashiach expone la hipocresía de Simón, comparando su frialdad al recibir a Yahshua con el amor de la mujer. O sea, en pocas palabras, ¿quién se mete con el Eterno? Nadie, ¿verdad? Él expuso la hipocresía de Simón. Simón, el fariseo, omitió deliberadamente, o sea, con toda premeditación, alevosía y ventaja, omitió deliberadamente
3 gestos de cortesía obligatorios para un invitado de honor o un invitado común. 1. Agua para los pies. Él omitió eso deliberadamente. No le ofreció agua a Yahshua para lavar los pies. La mujer, en cambio, lavó sus pies con sus lágrimas, los pies de Yahshua. 2. No le dio el beso de bienvenida. Pablo en una de sus cartas dice, salúdense con ósculo, con un beso santo. Entonces no tiene nada que ver cosas de otro tipo, ¿no? Nos amamos, podemos besarnos. Entonces, la mujer no cesaba de besar los pies de Yahshua. Y Simón, muy limpio el Señor, ¿verdad?, no le dio un beso de bienvenida al Maestro. 3. Simón no ungió su cabeza con aceite. La mujer ungió los pies de Yahshua con perfume del más caro, costosísimo. Vamos a ver varias cosas. Simón el fariseo estaba examinando a Yahshua, fíjate nada más, para ver si era un profeta. Para Yahshua, al permitir que la mujer tocara sus pies, estaba demostrando un tipo de santidad superior, pero infinitamente superior a la de Simón. Voy a volver a repetir esto porque es importante. Entonces Simón lo estaba estudiando, ¿no? A Yahshua, imagínense. Pero Yahshua, al permitir que la mujer lo tocara, estaba demostrando un tipo de santidad superior. Mientras Simón buscaba la pureza a través de la exclusión, es decir, de apártate de mí, tú allá, ¿verdad? Lo que hacía Yahshua en la parábola, la santidad, es a través de su redención a la mujer. Porque ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios, Elohim? Y entonces al excluirla, estaba demostrando que era un microbio, menos que un microbio. Y la santidad de Yahshua es infinita. Entonces, no sé si fui claro en ese contexto. Es muy importante que vayan, hermanos, por favor. Espero, hago lo mejor posible para que me entiendan bien por la voz, que Yahshua demostró un tipo de santidad superior. Porque Simón buscaba la exclusión, fuera prostituta, ¿no? Y Yahshua pensaba, si en la parábola está escrito, pues, la santidad a través de su redención, del poder redentor. Él sabe quién va al cielo y quién va al infierno. Al final, Yahshua no solo perdonó a la mujer, sino que honró su fe. Anótalo. Y honró su fe públicamente. No te imagines que Simón está aquí y que Yahshua aquí y la pecadora y nadie más. No, ese lugar estaba así, de lleno. ¿Sí? Porque había mucha gente que estaba ahí, que la había despreciado a la mujer. Fue una lección, es una lección tremendísima. Ahora, Yahshua le demostró a Simón que ante los ojos de Yahshua, el orgullo religioso de un justo, entre comillas, puede ser un obstáculo mayor que los pecados visibles de una persona arrepentida. Entonces esto es muy importante tomarlo en cuenta. Yahshua le demostró a Simón que ante los ojos de Yahshua el orgullo religioso de un justo, entre comillas, y muy entre comillas,
puede ser un obstáculo mayor que los pecados visibles de una persona arrepentida. Yo se los he dicho, hermanos, yo salgo a caminar todos los días para hacer ejercicio. Me conviene, ya estoy grande de edad, hay que mantener las articulaciones y demás. Bueno, y se me acercan varias personas ya. Doctor Palacios, a veces me dicen Roe Palacios. Roe quiere decir pastor. Bueno, ya lo vi por YouTube y me extienden la mano. ¿Qué te parecería que yo no le diera la mano? ¿Cómo está usted? ¿Cuál es su nombre? Me llamo Francisco. ¿A qué te dedicas, Francisco? Pero lo digo de corazón. Soy carpintero. Qué bueno. ¿Y dónde vives? ¿Dónde tienes tu taller? Pues vine a hacer un trabajo aquí, pero yo vivo en no sé qué colonia. Qué bueno. Dime qué deseas. Aprender Torah. Claro que sí. Me regreso a mi casa. Si está cerca, pues si ya voy muy lejos, pues y le regalo material y le explico y le doy el número de WhatsApp de la congregación. Habla ahí, te van a atender. Y perdón para los que están haciendo fila todavía, porque hablan ya miles de miles. Entonces, hay que seguir las lecciones de Yahshua. Si yo le diría, no te me acerques, me vas a contaminar, pues qué payaso sería yo, ¿no? Entonces, a ver, mucha atención a lo que voy a decir. Muchos han sido obstáculo para otros que se quieren acercar. Son obstáculo y eso es reprobable ante los ojos de Yahweh. Y recuérdalo, lo que dije al principio, puede ser que la persona que van a nacer sea la primera que se vaya al cielo y tú te vayas al mismo infierno por fariseo o farisea. Ahí está el WhatsApp de la congregación, por favor, escanéenlo del interior de la República Mexicana y de todo el mundo. Por favor, déjalo tantito, amado Roe Luis. Entonces, ahí se les atiende y a mí me consta que se están esforzando el Isaías, el Roe Luis y el Isaías por contestar rápido, y les mandan libros y les mandan esto y les mandan audios y les mandan esto. Estamos haciendo un esfuerzo entre todos. Yo ya no puedo ministrar personalmente, ahora menos por la voz. Ahora, mucha atención. Vamos con el estudio del perfume. Eso es algo muy importante. El uso del frasco de perfume no fue un detalle menor, pero no por eso fue salva. En el contexto de la época de Yahshua, cuando vivió Yahshua aquí en la tierra, a eso me refiero, fue un acto de un valor económico inmenso. Entonces ahí en Lucas 7:37, entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Yahshua estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Ahora explico. 1. Alabastro. Ahí está el WhatsApp, el código QR, escanenlo y hablen y nazcan para Yahshua. El tiempo ya está muy feo. Bueno, alabastro. El alabastro es una piedra translúcida y muy costosa. No estoy hablando del perfume, nada más estoy hablando del frasco. Generalmente en esa época eran traídos de Egipto, generalmente, no todos, pero generalmente eran traídos de Egipto. Ahora, los frascos hechos de este material estaban diseñados para sellarse. No se podían abrir con un taponcito y vaciar tantito y volver. No, se tenía que romper el cuello del frasco. Estaban sellados tan herméticamente para conservar la fragancia de aceites preciosos y muy costosos. Es decir, el perfume tenía que ser para un solo uso. Un solo uso. A menudo estos frascos no tenían tapa, como lo acabo de decir,
Para usarlos, repito, había que romper el cuello del frasco. ¿Qué significa esto? Eso tiene un significado espiritual. Esto significa que el acto de la mujer era, 1, irremisible y 2, total. O sea, que no se iba a echar para atrás. Perdón por la comparación de las palabras. ¿Sí? ¿De acuerdo? Era irremisible, que ya daba el paso de arrepentirse. Cuando hay genuino arrepentimiento hay mucho llanto. Pero también hay hipócritas que yo he visto que lloran mucho y es puro cuento. Pero bueno, aquí sí fue real. Ahora, mucha atención. La mujer no guardó nada del perfume para después. Lo entregó todo en un solo momento de adoración a Yahshua. El contenido del frasco era para la mujer un tesoro de vida, o así se consideraba, porque el perfume, que era nardo, muy probable, aunque aquí no le explica, no se vayan a confundir con la hermana de Lázaro y de Marta, Miriam. En Juan capítulo 12 dice que Miriam le puso pies en su cabecita de Yahshua, en su cabeza y en sus pies. Ella era una santa. Y ahí es donde interviene Judas Iscariote y dice, qué desperdicio, se podía haber vendido este perfume y dar de comer a los pobres. No, es que era ladrón y quería el dinero. Pero en fin, entonces no confundir los dos derrames de perfume, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, el nardo o cualquier otro aceite aromático importado era extremadamente caro. ¿Qué significaba para la mujer ese frasco con ese perfume tan caro y con ese frasco tan caro? Pueden haber estado ahí los ahorros de toda su vida. Sí, Roe, pero lo gastó, o sea, lo adquirió de una mala manera. Ahorita vamos para allá. Los ahorros de una vida. En aquella época, para una mujer de su condición, un frasco de perfume de ese tipo solía representar sus ahorros de trabajo, vamos a dejarlo ahí, de toda una vida. O su dote. Había vírgenes que eran santas y que esa era su dote. O, en el caso de la pecadora, su seguro de vida en caso de necesidad extrema, que hubiera tenido una necesidad extrema, una enfermedad, no sé. Ahora, mucha atención. El origen del dinero. Dado que se describe como una pecadora, pues lógico que es prácticamente posible, o sea, al 100% muy probable, que ese perfume hubiera sido comprado con las ganancias de su vida pasada. Pero ahí va la lección. Al derramarlo sobre Yahshua, ella estaba, aunque el que redime es Yahshua, ella estaba redimiendo su pasado, no dije su salvación. Redimiendo su pasado, o sea, decir, yo no quiero nada. Y esto es tan caro que para ponerlo en cualquier persona es mucho. Y ella sabía quién era Yahshua. ¿Quién no se enteró en Israel de que hacía milagros? Sanaba a los cojos, ya lo vimos hace 8 días, curaba a los ciegos y demás. Bueno, entonces al derramárselo sobre Yahshua, ella estaba redimiendo su pasado, no comprando su salvación. Estaba tomando lo que había obtenido de una forma deshonesta y entregándoselo a Yahshua como gratitud. Era todo lo que tenía. Lo habitual, pongan mucha atención, era ungir la cabeza.
ella en su profunda humildad no se atrevió a eso. Ni siquiera se sintió digna de ungir su cabeza. Ahora, sino solo sus pies santos de Yahshua. Al romper el frasco, el olor llenó toda la habitación. Hay un perfume que a veces uso, ahorita no lo he usado mucho por la ronquera, pero huele riquísimo, el besamín. En alguna ocasión una persona que estaba en la congregación rompió un frasco de esos en el edificio donde estábamos. Todo el edificio olía a ese perfume. Y miren que estaba grande ese edificio. Ahora, aquí se llenó toda la habitación de ese olor. Esto que hizo, esto hizo que su acto no pasara desapercibido. Los que estaban a la mesa, aunque en aquel tiempo las mesas eran muy largas, no sabría decirles cuántos metros, pero eran muy largas para muchos invitados, pero pues al llenarse eso de un olor fragante, hermoso, entonces no pasó desapercibido su acto de la pecadora, o ex pecadora ya. La fragancia de su arrepentimiento, fíjense muy bien lo que estoy diciendo, la fragancia de su arrepentimiento llenó el espacio donde antes solo había el olor a juicio de parte de Simón y sus colegas. Y no solamente olor a juicio, sino al legalismo de los fariseos. Para esta mujer, el perfume ya no tenía valor, comparado con el perdón que había encontrado en Yahshua. Al romper el frasco, ella estaba rompiendo con su antigua identidad. Ahora, mucha atención. Mucha atención. Yahshua aceptó el regalo. No le dijo, no, eso lo ganaste estando aquí y allá. No. Yahshua aceptó el regalo no por necesitar el lujo, porque él mismo lo dice, que no tenía ni dónde recostar la cabeza. Es que no ha habido ser más humilde que Yahshua, y más grande que Yahshua, nadie. Sino que Yahshua aceptaba el corazón de la pecadora detrás del regalo. No sé si me di a entender. Yahshua Mashiach aceptó este regalo no porque necesitara el lujo que va a necesitar el Rey de Reyes, sino porque aceptaba el corazón detrás del regalo. Mientras Simón no quiso darle ni siquiera aceite común, ponle ahí el más barato, ella derramó lo mejor. Ella entregó lo más costoso que poseía. Entonces llegó un momento en que Yahshua, aquí en la parábola, deja de mirar al anfitrión y fija toda su atención en la mujer. El perdón entonces se vuelve oficial y público. Ahorita lo vamos a leer. O lo vamos a leer de una vez. A ver, verso 47 al 50. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados. Él sabía que eran muchos, ¿verdad? Porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Por eso empecé con esa reflexión. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Nada más hasta ahí. Ahora, sus muchos pecados le son perdonados. Sus muchos pecados le son perdonados. Yahshua no ignora
el pasado de la mujer, para nada. Yahshua reconoce que sus pecados eran muchos. Yahshua no minimiza la falta de la mujer, sino que magnifica la magnitud del perdón por medio de su fe de la mujer. ¿Sí? ¿Se entendió? No está disculpando Yahshua a la mujer, pero tuvo mucha fe. Imagínense, para entrar ahí, no hombre, si no hubiera estado Yahshua ahí sentado, la hubieran apedreado al momento. Mucha atención. Ella no fue perdonada porque amó a Yahshua. Porque como si el amor fuera un pago. Yo te amo, Yahshua, y tú me das la salvación. No es así. Sino que su amor desbordante era la prueba de lo que ya había experimentado en su corazón, el perdón de Yahshua. Es decir, que el hecho de amar no fue un pago para la salvación. Ahora, mucha atención. Tus pecados te son perdonados, ¿verdad? Entonces ella necesitaba oír eso de Yahshua. Y eso le dio paz en su corazón, paz mental. Ella ya había mostrado arrepentimiento, pero Yahshua sabía, él sabía que ella necesitaba escuchar su voz, la voz de Yahshua. Voz de autoridad, confirmando su libertad por medio del perdón. Porque todo aquel que peca es un esclavo de Satanás. Eso dice la Biblia. Yahshua estaba afirmando, fíjense muy bien, ante toda esa bola de fariseos, Yahshua estaba afirmando su divinidad ante todos los presentes. Recuerda que no es nada más Simón y Yahshua aquí, la mujer, no, estaba lleno eso. Ahora, Yahshua aclara que no fueron sus lágrimas ni el perfume costoso lo que la salvó, sino su fe en Yahshua. Mucha atención. Los actos fueron el fruto. Los actos de arrodillarse, lavar los pies con sus propias lágrimas, secarlos con sus cabellos, el perfume. O sea, eso fue el fruto. Los actos fueron el fruto de la fe. Y Yahshua es la raíz de todo ello. Ahora escuchen muy bien. La palabra shalom hemos considerado que significa nada más paz. No, implica muchas cosas. Implica, por ejemplo, que Yahweh te mantenga en integridad, en salud, en restauración total. Refuah Shelema va la letra Shin. Total. Entonces el shalom, integridad, salud, restauración total. Ahora, Yahshua no solo le quitó la culpa, sino que la envió a vivir una vida nueva, libre del estigma de su pasado. Porque no es como la época de ahora, hermanos, donde vamos en la calle y vemos dos hombres agarraditos de la mano y dos mujeres agarraditas de la mano y besuqueándose y manoseándose, o que veamos una prostituta. No, eso era un escándalo. Todavía en la época de los 60, 50, 60, 1950, 1960, ver una prostituta era algo que decíamos, ¿qué es esto? ¿Qué hace aquí? ¿De dónde salió? Era escandaloso porque así nos habían enseñado los abuelos, ¿no? Y sigue siendo escandaloso, pues, pero bueno. Ahora, entonces, eso es lo hermoso de Yahshua, de tantas cosas. No solamente nos perdona, sino que nos envía
a vivir una vida nueva, libre de todo estigma del pasado. Ahora atención, mientras la comida comenzó con burlas y el desprecio hacia la mujer, terminó con ella siendo la única persona en la mesa cuya salvación fue confirmada por Yahshua. Ninguno de ahí se salvó. Empezando por Simón. Simón el justo se quedó con su orgullo. Y dije el justo muy entre comillas. Se quedó con su orgullo. Y la mujer pecadora se fue con un perdón precioso de Yahshua y la paz de Yahshua. Conclusión, antes de ponerme de pie. Mucha atención, escuchen. Si les da tiempo, anótenlo por favor. Nadie, pero grábatelo bien y aplícatelo a ti. Y esto yo me lo apliqué desde hace años. Nadie es demasiado malo para ser perdonado, o sea, para no ser perdonado. Ni nadie es demasiado bueno como para no necesitar la gracia de Yahshua. Lo voy a volver a repetir. Nadie, no te sientas el plus ultra. Nadie es demasiado malo como para que Yahshua lo pueda perdonar, lo perdone. Ni nadie es demasiado bueno como para no necesitar la gracia. Y les vuelvo a repetir, vamos rapidito antes de leer a Juan 12, verso 1. Juan 12, verso 1. ¿Ya lo tienen? Perfecto. 6 días antes de Pesaj, vino Yahshua a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces Miriam tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Yahshua y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que echaba en ella. Y entonces así Yahshua declara que lo ha ungido para su sepultura. Ahora vamos a leer toda la parábola. Lucas 7, verso 36. Uno de los fariseos rogó a Yahshua que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Yahshua estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Ahora ya sabes todo, ¿verdad? Y estando detrás de él, a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando vio el fariseo que le había convidado, dijo para sí, o sea, Simón, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Yahshua, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di, maestro. Qué hipócrita, ¿verdad? Así son muchos. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, sí, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho,
mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa, ya ves que había muchos, comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe, no el perfume, no nada de eso, no, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Qué lección, ¿verdad? De Yahshua. Exaltemos al Eterno con nuestras palmas, porque vamos a ir aprendiendo más profundidades. Gracias a Yahshua. Me voy a poner de pie, bendito es su nombre. Toda Gabá Yahshua Mashiach por tu luz, para hacer luz para los demás. Omen, beomen. Vamos a hacer oración, hermanos, dando gracias por la palabra que recibimos. Padre eterno Yahweh, en el nombre de nuestro don Yahshua Mashiach, te damos toda Gabá por tu palabra. Tu palabra es hermosa, Padre. Queremos cumplir bien tus mandamientos, irnos al cielo contigo, bendito Yahshua Mashiach. Toda Gabá por todo, por tu perdón, por tu compasión. Amén. Amén, Yahshua Mashiach. Exaltemos al Eterno. Y es tiempo de exaltar al Eterno. Todos van a